Quiero formalmente dar la bienvenida a la profesora Carolina Tettelboim. Ella es una persona con una tremenda trayectoria y ella participa en una revista que estábamos hablando que es eh, una joyita muy, muy querida por quienes tenemos pasión por la salud desde un enfoque más allá de lo puramente biomédico, que es la revista Salud Problema, que es editada por la Universidad UAM Xochimilco, México. Ella tiene una participación protagónica en la maestría y en el doctorado de salud de esa universidad, y además una participación de muchos años en un movimiento que es muy importante en América Latina, que es la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, ALAMES. Así que es una persona muy militante, además de que muchas generaciones de profesionales han sido formadas por ella. Hay varios chilenas y chilenos que han sido formadas por ella y que están a lo largo de distintas universidades de nuestro país, en distintos ámbitos, trabajando. Así que no solo ella nos ha formado a personas, sino que también es una voz poderosa que resuena en las Américas con respecto a los temas que a nosotros nos interesan. Así que, Carolina, somos todos oídos. Gracias. Gracias por tu generosa presentación, Osvaldo, y quiero saludar a las alumnas, a los alumnos, a los profesores. Es un gusto estar con ustedes. Estoy en México y desde aquí les hablo para tener una conversación, sobre todo para contarles algunas cosas. Bueno, vamos a empezar por los interrogantes. Me parece que la primera cuestión que tenemos que plantearnos como estudiosos de la salud y de los sistemas de salud es cuáles son las preocupaciones que están hoy día vigentes. Y hoy día Chile, digamos, está también poniendo sobre la mesa el tema de la salud. No es el prioritario en términos de demanda, pero siempre aparece, está presente. Entonces, bueno, las primeras preguntas tienen que ver con cuáles son las condiciones actuales del debate latinoamericano sobre salud y sobre sistemas de salud. Y ahí yo creo que tenemos que ubicarnos en una, para responderlo, en una trayectoria histórica. Y en ese sentido, me parece que el debate hoy día está ubicado, y Osvaldo lo conoce muy bien, sobre dos posiciones fundamentales que a su interior tienen muchas variantes. La primera, y están ya, tienen unos nombres curiosos, pero ustedes seguramente ya lo sabrán, son profesionales de la salud, algunos de ustedes seguramente por práctica académica y política y de clínica, etcétera, investigativa. El primero está ubicado, digamos, en la trayectoria de donde veníamos en los últimos 40 años, que es la propuesta
que aunque se llama cobertura universal para la salud, esta, digamos, es la versión más actual de una versión de mercado. Es decir, donde la salud podría decirse que está concebida también como derecho, pero en los hechos no lo está, sino que se concibe como una posibilidad de extender la cobertura y siempre dentro de marcos establecidos por parámetros que están vinculados al financiamiento. De manera que, bueno, tenemos experiencias múltiples en la región que históricamente han sido paquetes muy básicos, paquetes más ampliados, paquetes más extendidos, más modernos, más renombrados. Y tenemos casos que son paradigmáticos, ¿no? El caso colombiano, ¿no? con las formas de asignar un paquete que es financiado por el Estado. El caso del segundo lugar, yo pondría el caso de nuestro sistema, perdón, estoy todavía media dormida, discúlpenme, pero los nombres no se me vienen así, pero el GES, nuestro famoso GES, ¿no? Que que estamos todos preocupados por el GES y si juntamos firmas para poner una nueva enfermedad sobre el tablero, etc. Pero es un sistema paquetario. El Seguro Popular en México, que ya se derogó en el gobierno actual hace 2 años aproximadamente, y que tiene como fundamento, digamos, esta idea de que como los recursos son escasos, que es la gran consigna que yo quiero discutir con ustedes, resulta que la salud tiene que ser, la atención a la salud en este caso tiene que ser limitada. Y eso ha construido un paradigma, digamos, de los más estrechos a los más amplios, ¿no? Pero en términos de modelo es un modelo, es un paradigma, es una manera de entender la atención a la salud y que supone, esto yo lo digo de manera muy brutal y rápida, ¿no? Que no hay recursos para todo, o para todos, diríamos en una segunda lectura, y por lo tanto el Estado tiene que limitar su oferta y administrarla. Y esto ha supuesto un sistema muy complejo. Ustedes saben mejor que nadie cómo el sistema público de salud chileno, que ha sido profundamente deformado a partir de las históricas ya reformas del 81, desde la desaparición del Servicio Nacional de Salud en el 78, cómo ha sido profundamente deformado, digamos, en esta idea que surge en esos años con las reformas del 81, con la recreación de instituciones, una de ellas el FONASA, que hay que pensarlo y volverlo a mirar, y que supone un lugar donde se empiezan a articular los fondos.
Pero a lo que iba es que de la institucionalidad chilena robusta que tuvimos con el Servicio Nacional de Salud, todavía permanecen áreas profundamente poderosas, que es la APS, la atención primaria a la salud, los CEFAM, los ECOF, o sea, hay una institucionalidad que está, digamos, complicada, complejizada, pero que todavía tiene elementos muy ricos y poderosos para pensar una reconstitución. Y lo estoy diciendo porque estamos frente a un proceso constituyente que posiblemente pueda redefinir el tema de los derechos de otra manera. Esperamos. Y en esa medida, digamos, el empaquetamiento va a ser cuestionado profundamente y vamos a poder, a partir de eso que nos queda, de la infraestructura física, de los equipos de salud, de esta expansión en el territorio, podremos revertir una tendencia que tendremos que hacer en algún momento. Pero bueno, lo que quería decir es que recuérdense ustedes que la parafernalia que supone el GES de garantizar derechos diferenciados según patología, según edad, etcétera, supone una administración tremendamente forzada, compleja, que derivó en una complejización de las formas o del quehacer en las instituciones de salud. Y eso, desde luego, es innecesario, es un obstáculo. Estamos poniendo la administración por delante de la necesidad. Entonces, bueno, ese es a grandes rasgos y de manera muy superficial tal vez, pero me interesa aquí en esta conversación cómo marcar las grandes tendencias. Es uno de los modelos que recuerden que durante la implementación de las reformas sanitarias, 5, si mal no me acuerdo, pero una de ellas, el GES, el derecho, ya ni me acuerdo cómo se llamaba, pero una de ellas, el GES, que era la más importante entre 5, que aparecían todas con el mismo peso. Y no, jóvenes, o sea, cuando pensamos en la realidad de cualquier tipo, necesitamos jerarquizar, establecer algo que en ese momento el discurso ocultaba, que era que detrás de varias de estas reformas, ¿sí? Había una principal, que era esta, que producía un cambio vital en el FONASA o en la manera de actuar el sistema público, que era que la gente tenía derecho al conjunto de atenciones. ¿Sí? Hasta ese momento, no había sido explícito esta segmentación de las atenciones, y entonces es muy importante entender que ese fue un paso de reversión, no de solución, de reversión hacia formalizar, naturalizar un modelo que niega el derecho, complejiza, mete a los equipos en trabajos innecesarios, etcétera, que nos ha hecho perder mucho tiempo, energía y recursos de todo tipo. Además, ha segmentado a la población en sus derechos, en términos de acceso a sus necesidades, porque todos sabemos que el FONASA sigue estableciendo que todos tendrían derecho a todo, pero
no hay tiempo, no alcanza, no es prioritario. Bueno, ese es, yo diría, el primer modelo, que podemos conversar y discutir sobre él y que tiene constataciones evidentes de que no sirve, de que no corresponde para sociedades modernas. No se les olvide a ustedes que el modelo nuestro chileno post-dictadura emana del modelo norteamericano, que es de los pocos modelos absolutamente privatizados. Nosotros veníamos de modelos europeos como la seguridad social, que es un modelo de origen alemán y que después post Segunda Guerra se generaliza en Europa, que todavía pervive a pesar de los embates neoliberales, pero nosotros veníamos de esa otra tradición. De manera que ese es un modelo heredado, digamos, con un fin privatizador de lucro y que ustedes conocen de más las características, no tengo para qué aquí abundar, no más que lo quiero situar en el marco de esta discusión de hoy. El segundo modelo es el modelo de salud universal, que es un modelo que está en proceso y hemos tenido antecedentes interesantes nosotros mismos con el Servicio Nacional de Salud. El Servicio Nacional de Salud es un antecedente muy interesante en este sentido, porque es un servicio que tenía, por las características chilenas, a diferencia de otros países, desarrolla el Estado chileno a través de un proceso histórico largo que cristaliza en el 52, donde se unifican las diversas instituciones públicas de salud, establece una gran fortaleza pública en términos de infraestructura, o sea, recupera todas estas diversas infraestructuras, en términos de el tema de la formación, que a nosotros nos interesa mucho aquí donde estamos, que tiene que ver con un modelo público educativo fundamental, la Universidad de Chile, extendida a nivel del territorio nacional, y un Servicio Nacional de Salud también extendido a nivel de todo el país, en articulación, porque las demandas de formación devenían, en concreto, no del mercado, no, devenían de las necesidades del Servicio Nacional de Salud. Entonces, todos los que nos formamos en esa época salíamos y éramos contratados por el Servicio Nacional de Salud para trabajar. O sea, era así, automático. Claro, era una sociedad menos compleja, etc. Pero ese modelo es muy interesante, ¿no? Lo que se llamaba no me acuerdo, la articulación docente asistencial, creo que se llamaba, donde el Servicio Nacional de Salud establecía con las universidades las cuotas de necesidades. Y eso es un elemento muy interesante que hay que poner sobre la mesa también. Por lo tanto, teníamos recursos humanos con características particulares, y ya nos dedicaremos un poco a eso también, biomédicas, muy biomedicalizados, o sea, eran tiempos de esa naturaleza. Sin embargo, tenía una condición, esa biomedicina, que era social, que estaba impregnada de esa concepción de la necesidad social, de la función social del Servicio Nacional de Salud. Pero además tenía otra característica,
que era por un lado las universidades y por otro lado los sistemas de seguridad social. O sea, acuérdense ustedes que nosotros antes de las reformas del 80, del 81, en materia de seguridad de pensiones, de seguridad social, teníamos cajas, muchas cajas. Las cajas que eran por rama, es como el sistema argentino, que tiene cajas que se llaman ¿no? Pero las cajas argentinas también están montadas sobre ramas productivas o de servicios. En el caso de Chile también. Nosotros teníamos más de 50 cajas de seguridad social, muchas, no más que la más importante era la del seguro obrero, que aglutinaba a la mayor cantidad de personas que eran trabajadores manuales en su mayoría. Y esas cajas, la caja de los periodistas, la caja de los aquí se llaman burócratas, de los trabajadores públicos, etc. Bueno, pero si ustedes buscan, bueno, una cantidad enorme y lo deben conocer ustedes. Esas cajas, efectivamente, una de las críticas que hizo la dictadura cuando transita hacia este nuevo modelo es que qué horror, no puede ser, son desiguales en derechos, en recursos, etcétera, y las desaparecen y forman las AFP y suman, digamos, a los trabajadores pobres al FONASA, en la parte de salud. De manera que es una cuestión producida a partir de una noción muy astuta, además de manejo publicitario. Ustedes acuérdense, bueno, no se van a acordar porque son muy jóvenes, pero los trabajadores, nosotros en esa época, éramos impelidos a cambiarnos de caja a las AFP, porque ahí se produjo que la caja del Estado, que era el INP o no sé cómo se llame hoy, y las AFP. Éramos impelidos a salirnos. Las cajas pasaron al INP, sálganse y váyanse a la AFP, y vamos a descontarle la proporción del 10%, les vamos a descontar 2%, que en esos años de crisis económica brutal que vivíamos los chilenos, significaba mucho dinero para el bolsillo. Entonces la gente también se cambió por esa razón, porque permitía mayor liquidez en lo inmediato y cotidiano, tener en sus bolsas, en su bolsillo, un dinero adicional para la vida. Acuérdense que es un periodo, el 80-81, es la primera crisis brutal del modelo. Y esa crisis se traduce en que esta locura del consumo y de las primeras importaciones, fuimos los primeros que recibimos a los tigres asiáticos, Taiwán, etcétera, y los productos de Asia. Y todo el mundo se enredó en algún crédito de la bicicleta, la estufa, la cocina, el refrigerador, los autos, porque eran re bonitos, así con luces. Y entonces, llegó un momento en que nadie pudo pagar y esa deuda creció de abajo hacia arriba y quebró los bancos privados que habían dado los préstamos. Y entonces todavía los chilenos estamos pagando la deuda producida porque el Banco Central o el Banco de Chile pagó la deuda a los privados con el dinero de los demás, los recursos de los chilenos, que todavía estamos pagando. Pero bueno, sigo mi relato en términos de lo que significó el Servicio Nacional de Salud. Infraestructura, recursos humanos, pero también una asociación interesante con las cajas.
de seguridad social. ¿Por qué? Porque las cajas vivían en crisis, un país pobre. Chile es un país pobre, aparte de que no administramos la riqueza como Estado social, digamos, como país, como pueblo. Y entonces había una asociación, porque si ustedes buscan las infraestructuras que tenían las cajas en esa época, creo que había una mutual, no estoy segura, pero creo que había una sola mutual. Y la mutual efectivamente cumplía una función específica en un marco no mercantilizado de resguardo del interés del capital sobre sus trabajadores. Pero todo lo demás prácticamente, claro, habían algunas clínicas que tenían alguna de las cajas, pero era muy poco. Entonces, todas las hospitalizaciones prácticamente se resolvían en el Servicio Nacional de Salud. Y gran parte de lo ambulatorio también. De manera que había una asociación, porque en realidad la seguridad social y el papel del Estado público en salud son hermanables. No hay una contradicción fundamental. De manera que operaba de ese modo. Y cuando las cajas tenían dinero, pagaban. Es como hoy día con los hospitales, FONASA con los hospitales. Siempre le quedaba a deber y siempre, etc. Bueno, entonces esta historia tiene que ver también con que había una forma de entender las afinidades de las institucionales que hoy día está totalmente quebrada. O sea, las FP con las pensiones están por su lado. El FONAS incorporó, digamos, a los pobres, y las ISAPRES se quedaron con aquellos trabajadores que venían de las cajas, de algunas de las cajas, pero que tenían altos ingresos. Eso por efecto inmediato produjo que prácticamente los recursos del Sistema Nacional de Salud transformados en el FONASA se redujeran en, no sé, 3/4. Y se empieza a conformar esta situación financiera. Hablando de lo financiero, estoy hablando de ese tránsito. Los recursos financieros se constituyeran ya estructuralmente como hoy día está. El 50% de los recursos para el 13, 15, hasta 25 han llegado las ISAPRES en las mejores épocas. Hoy día están como en el 15, entiendo. Y el FONASA, para atender al 80% de la población, tiene el 50% de los recursos. Entonces, esto es también, estamos hablando de esto todavía, me quedé pegada en el modelo anterior y en el tránsito, constituye, digamos, el antecedente para nosotros los chilenos importante de ser repensado. Porque el otro paradigma, que es este sistema de derecho o sistema universal de salud, supone o parte de una premisa distinta. Y parte de la premisa que el Estado tiene que garantizar el derecho a la salud. O sea, no es que si puede, si tiene recursos, tiene que ver cómo lo hace. Y lo debe hacer de manera integral. O sea, no puede decirle a los chilenos, si tienes más de 60 y tienes un padecimiento de este tipo, ya no te tocó porque ya tienes más o menos, o que además es un artilugio legaloide que no tiene sustento. De manera que el Estado tiene que ver cómo garantiza estas relaciones sociales para poder prestar atención a su población. Y es muy fácil, estimados compañeros, alumnos, alumnas. Es muy fácil. Es muy fácil porque si las ISAPRES se constituyeron
a partir del traspaso del 4% que era inicialmente al 6% que pasó a ser después, y finalmente al 7% como es hoy, es un proceso perfectamente reversible. Incluso cuando se hizo la reforma esta que yo llamo GES, porque no las 5 modernizaciones o reformas, cuando se hizo con el primer gobierno de la Bachelet, esta reforma, o con Lagos, perdón, siendo ministra Bachelet, también estaba sobre la mesa esa discusión de empezar a revertir los fondos que se traspasan a las ISAPRES. Porque acuérdense que es un fondo de los trabajadores. Lo que hizo el neoliberalismo es individualizarlo. Pero es un fondo social. La seguridad social de entonces, que ya no es, la ISAPRES no es un sistema de seguridad social ni mucho menos, lo que hizo fue privatizar los fondos sociales de la seguridad social e individualizarlo. Y eso significó que pueden hacer con ellos lo que se les antoja. Entonces, incluso en ese gobierno de Lagos, en las contradicciones de la concertación, en los conflictos de poder interno, ganaron aquellos que buscaron otra vía. Y bueno, aquí está el doctor Barraza, que le tocó un papel fundamental en ese proceso, pero que tendrá a lo mejor otra opinión, y sería muy interesante conocerla, pero lo que me parece a mí es que tenemos que transitar en ese sentido, de volver a publificar la vida social, de reconocer que el capital tiene que aportar, porque es otra de las características chilenas, únicas casi, en todos los sistemas neoliberales, que el único que pone es el trabajador, en pensiones y en salud, cuando históricamente el contrato social era tripartito. Entonces también una de las exigencias de esta reversión, junto con volver a constituir al sujeto trabajador que produce riqueza y que una parte la aporta en ese 7%, es que el capital o el Estado asuma su parte y ponga lo que le corresponde por la recuperación o la mantención de la fuerza de trabajo, que es una cuestión que en Chile se perdió absolutamente. Creo que es el único país donde el aporte patronal desapareció totalmente. Y del Estado también, aunque lo canaliza a través del FONASA, pero eso es otra cosa. De modo que, bueno, estamos en una situación donde necesitamos garantizar el derecho a la salud, pero no como dicen las constituciones actuales, a través de los medios que la ley establezca, que es una trampa mortal, sino que debe garantizarlo a través de fortalecer institucionalmente un sistema público que reúna los recursos, como lo hace el FONASA, pero corregido de nuevo para las funciones de un sistema universal. Es decir, donde converjan el conjunto de recursos de los trabajadores y de los del Estado, pero donde la salida de esos recursos no tenga la vía hacia las ISAPRES, y que trabajemos en la vía de volver a separar, como era antes, lo público de lo privado. Es decir, quien quiera tener atención médica de mejores condiciones tendrá que pagársela.
pero el Estado deberá garantizarle a todos la posibilidad de darle una buena atención. ¿Cómo transitamos hacia eso? Es el gran kit del asunto, porque una de las cosas que se observa, ya terminando un poco con esta parte de los modelos en general, pero uno de los grandes problemas que hay frente a los procesos de transformación es que se tocan los intereses particulares de los grandes intereses, la AFP, las ISAPRES, las clínicas, todo el sistema construido. Pero no solo eso, también los que vamos, los que tienen derecho a ir a las ISAPRES hoy día, que están cada día peor, que están cada día más. A mí me tocó por casualidad pararme en una urgencia antes de la pandemia y no podía creerlo, parecía la posta central en los mejores tiempos. Para el 20% de la población, 15%. O sea que tampoco están resolviendo suficientemente a los que están ahí sus problemas. De manera que yo creo que tenemos que pensar que necesitamos transitar hacia un cambio profundo modelo, que ahí también hay que revertir varios temas. Primero, esto que mencionaba Osvaldo sobre lo biomédico. O sea, acuérdense que nosotros, por formación disciplinar, sobre todo directamente el sector salud, digamos, pero ahora el sector salud es muy amplio. Fuimos formados, digamos, en esta concepción de lo biomédico, de la enfermedad, de la curación, del médico, el papel del médico como estructurante de esta pirámide que supone autoridad, que supone y que ha supuesto formas de autoritarismo también de pirámide, de arriba para abajo, que compete a todos los sectores. Entonces tenemos un tema ahí con la biomedicina, que ahora ya no podemos trabajar solo con la biomedicina, sino entender que los procesos en salud tienen que ver con algo que no es solo la enfermedad, el médico, lo curativo, sino que tiene que ver, como ustedes bien saben, y en esta maestría ustedes van a ser especialistas en esto, con la prevención. Es decir, hay que sacar del hospital el tema de la preocupación de la salud, porque ha estado concentrada históricamente en lo curativo, en lo médico, en el hospital, en el elefante sagrado, en la estructura esa y hay que sacarlo, como ha ocurrido en Chile, y tenemos una muy buena práctica en ese sentido, a pesar de que está ahí el tema municipal en discusión, que habrá que ver qué se hace, que es todo un tema, pero hay que sacarlo. Es decir, que también una segunda cuestión, yo diría, junto con transformar lo biomédico en algo sanitario que incluya lo biomédico y por lo tanto reposicione a los actores en esa dinámica, estamos hablando también de un tema de democratización en salud, que es fundamental. Donde ahí la pregunta es, ¿quién toma las decisiones? Porque fíjense que nos convencieron que por razones epidemiológicas, demográficas, técnicas, había que hacer esas reformas que hizo Lago. Y a mí me tocó vivir ese proceso, yo estuve ahí haciendo investigación en los centros de salud, en las áreas, ¿cómo se llaman? Las áreas metropolitanas, las 5 áreas. Estuve observando el proceso y encontré que había una obediencia increíble, una subordinación increíble del personal de salud, que es súper capacitado en aspectos técnicos, pero no en aspectos políticos.
De manera que la reforma no se discutió en sus aspectos técnicos, políticos. Y obedientemente las estructuras de salud fueron posicionando estas reformas en la estructura de la salud. Pero no solo eso, si lo peor fue que fue posicionada primero en las cabezas de los sujetos para cumplir una función e implementar esta complejidad tremenda de plantear, digamos, el GES. Y se pusieron como buenos trabajadores que lo son del sector salud chileno público a la ingeniería de armar esta cosa tan compleja en los CEFAM, en los que entonces todavía eran, no me acuerdo en esa época si ya eran CEFAM o no, en Valparaíso, en los cerros de Valparaíso, acá, y las dificultades eran obvias desde el principio. En la atención primaria dijeron esto no puede ser porque estamos privilegiando unas cosas y no otras. Y estamos haciendo trámites, eso era al inicio, en los inicios, haciendo trámites excesivos, engorrosos, etc. Bueno, entonces tenemos que democratizar, tenemos que cambiar el financiamiento, tenemos que cambiar la estructura en general para poder hacer estos cambios, el financiamiento, democratizar las estructuras. Y ahí creo que hay un gran avance en los CEFAM, en las organizaciones de base de la salud del sistema público municipal. Pero falta integrar, desde luego, a los usuarios que ya tienen una organización desde hace 20 años que empezaron con esta necesidad de organizarse y hoy día tienen una articulación nacional, etcétera. Pero también necesitamos pensar con ellos cómo tiene que ser la atención primaria a la salud, venciendo la ambición de la población de querer tener un hospital en la esquina, o sea que es un tema de fondo, pero yo creo que ellos también han avanzado en un proceso de reconocer el tema de la prevención. Estamos frente en Chile, en México, frente a una crisis diabética brutal o de crónicas en general, de temas de sobrepeso, de presión arterial, etc. Entonces, bueno, estamos frente a un dilema sanitario que no es resoluble en estas condiciones. Entonces, bueno, yo dejaría hasta aquí como preámbulo para que podamos discutir o abrir una conversación sobre estas inquietudes planteadas que son de muy largo plazo, vienen de lejos y que aquí lo que hacemos en la UAM Xochimilco es fundamentar teóricamente todas estas cuestiones, ¿no? Y tenemos hoy día en la Ciudad de México un gobierno de la Ciudad de México inspirado en estas en estos largos esfuerzos teóricos y prácticos de tener gobiernos en salud distintos, y en eso estamos a nivel de la ciudad. Y también a nivel federal, estamos en un proceso de transformación. Por ejemplo, una de las primeras medidas fue separar. El gobierno había dado un seguro privado a todos los trabajadores del Estado, incluidos los universitarios, y lo primero que hizo fue eliminarlo, cortar el oxígeno y empezar a mejorar el sistema público y de seguridad social, que se cruzó la pandemia y bueno, hay que ver, porque la pandemia ha exigido un montón de recursos, desviaciones, etcétera, de objetivos, etcétera, pero esa fue la primera medida. La segunda medida es el tema de los medicamentos, que rompió con el monopolio de las 10 empresas que manejaban los recursos
Imagínense, en un país de 120 millones de habitantes, los recursos para salud son, como en cualquier país, proporcionalmente millonarios. Y lo que está haciendo en este momento es cambiar el esquema y contratar directamente en el exterior las medicinas, lo cual no ha sido nada de fácil, déjenme decirle. Y por supuesto ha traído la reacción de los sectores involucrados en este y en otros temas, porque a nivel nacional se están moviendo una serie de cosas que están implicando los intereses, sobre todo de ciertos sectores que tenían controlado a lo público. O sea, ese es el gran tema, que funcione la iniciativa privada hasta regio, pero que perviva de condicionar al sistema público de seguridad social de cómo hacer las cosas para un beneficio lucrativo, no puede ser. Entonces, bueno, quiero dejar hasta aquí, no quiero abusar más. Y temas planteados para la discusión. Muchas gracias. Carolina, mientras los estudiantes aquí piensan en qué preguntas hacerte, yo tengo algunas que me gustaría plantearte. Tú tienes una compañera de trabajo que trabaja en la UAM, ahí contigo, ahora de ministra de Salud de la Ciudad de México, y por lo tanto está a cargo de casi gran parte de la población. ¿Cuántos serán? Son como 30 millones ya. La gran Ciudad de México. ¿Qué es lo que ella ha intentado fortalecer? Sé que la pandemia ha atravesado todo y obstaculizado todo, pero ¿cuáles son las cosas que ha intentado hacer y diferenciarse, digamos, con respecto a los paradigmas anteriores? Mira, lo que ha hecho, lo que han hecho, porque es un equipo que tú conoces a varios aquí, incluso hay chilenos en el equipo. El doctor Garrido es parte del equipo de planificación de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Mira, lo que ellos han hecho es, en primer lugar, fortalecer la atención primaria. Debo decir que la atención primaria en la ciudad es compleja, porque una parte depende, digamos, del nivel federal y otra parte depende de la ciudad propiamente tal, y otra de los municipios. Entonces también hay una trama, pero fundamentalmente, mira, ha habido en términos generales la misma política federal, porque es un gobierno del mismo signo, en términos de racionalizar recursos. Que significa, bueno, estos negocios que habían, por ejemplo, habían hasta expendidores de medicamentos en los centros de salud con el Seguro Popular. Bueno, debo decir que la primera cuestión general a nivel nacional fue terminar con el Seguro Popular. Eso significó traspasar estos fondos que manejaba el Seguro Popular en términos de los padecimientos de la lista del CAUCES, que era la lista aprobada, que es una lista hiperlimitada. Si ustedes buscan CAUCES, Seguro Popular, la van a encontrar en una lista muy limitada. O sea, sí es mejor la chilena, pero bueno, ya dije mi crítica a los paquetes en general. Más los gastos catastróficos que existían con la política del Seguro Popular. Eso se reorientó, digamos, a las atenciones en los centros de salud, el mejoramiento de los centros de salud, el inicio, por ejemplo, el Seguro Popular tenía alrededor de 70.000 médicos, enfermeras, personal de salud con contrataciones precarias, de contrato temporal.
Entonces la propuesta fue iniciar un proceso de contratación con derechos. Eso también es importante, ¿sí? Ahora, esa cuestión se detuvo con la pandemia. O sea, hoy día se cambió la orientación porque resulta que con la pandemia se tuvo que contratar alrededor de 80.000 trabajadores de la salud y entonces esos recursos se reorientaron y todavía está pendiente el tema de las contrataciones del Seguro Popular, que no es absoluto, pero hay que seguir avanzando. Y en términos de política concreta, había una política en términos de concebir la salud también de manera muy individual y familiar. Y también como centrada en la atención médica. Y entonces ahora se llama la salud en tu vida, que es salud en todos los espacios, que tiene la idea, digamos, de la concepción de la determinación social. O sea, no puedes tener salud si no tienes vivienda saludable, si no tienes escuelas saludables, si no tienes un territorio, un poco lo que ustedes planteaban al principio, habitable, educación física, etcétera. Entonces, por un lado, la parte de los servicios médicos, donde la política federal y de la Ciudad de México, que ya se había implantado del 2000 al 2006 por López Obrador y Cristina Laurel en esa época, de gratuidad de servicios médicos y atención y medicamentos. Entonces, eso tiene que ver con la compra de medicamentos nacionales, o sea, eso se está implementando. Otra de las cosas fue terminar con el pago de la consulta en los centros de salud públicos, que se había instalado hace 30 años atrás como cuota de recuperación. La cuota de recuperación se eliminó y no se puede cobrar. Entonces, bueno, por ahí, ¿qué más? Vínculo con las comunidades también. Por ejemplo, nosotros con la UAM tenemos un proyecto, todas nuestras tesis de maestría de medicina social del año 2019 se plantearon con la Ciudad de México. Y nos reunimos con el equipo de Garrido, con planificación y otras áreas para pensar qué necesita la ciudad en términos de las universidades. Esa fue otra de las cuestiones que hicimos y que desgraciadamente nos quedamos colgados con la pandemia porque los chicos no pudieron salir al territorio, no pudieron distribuirse en los municipios y en los centros de salud. Ahora recién estamos retomándolo, que hay un poco más de apertura y ya estamos manejando a ver cómo abrimos la vida pública de nuevo, ¿no? Porque ya está abierta prácticamente todo como en todas partes, con mucho cuidado. Ese es otro de los elementos. Se me pueden olvidar otros, pero por ahí va, Osvaldo. Carolina, UAM Xochimilco, yo creo que fue la primera universidad que se la jugó por formar profesionales de la salud, específicamente a los médicos, como en la lógica de la salud colectiva. Y de hecho fue, yo creo que el programa más innovador, más revolucionario, más radical de formar médicos comunitarios. Y que luego algunas otras universidades en América Latina también lo intentaron. Me gustaría tu mirada crítica de qué cosa funcionó, qué no funcionó y por qué.
qué cosas habría que procurar hacia el futuro para que una formación de pregrado fuera sostenible con un sello comunitario fuerte. Bueno, la experiencia de la UAM es muy rica, muy interesante, pero además en sus orígenes se forman médicos sociales que se llaman en México, en Brasil y en Ecuador. O sea, es la OPS en esa época, una OPS muy interesante con Juan César García a la cabeza, que me gustaría mucho que lo conocieran, que era médico y era sociólogo, Juan César García, María Isabel Rodríguez, que todavía hace poco fue ministra de Salud de El Salvador con el gobierno del Frente Farabundo Martí, un equipo muy interesante de gente, se me olvidan varios, que mi memoria es re mala, pero bueno. Pero se instaló en la OPS y se preguntó cómo hacer para cambiar la educación médica. Y de ahí esto se instala, digamos, en estos lugares como preocupación para formar personal de salud, que se llamó así, formación médica, pero después derivó en otra cosa. Y en la UAM Xochimilco eso estaba en formación en esos años la UAM. Después del 68 dramático de México, donde después del 68 hubo una apertura, y entonces en ese marco es que se abre esta universidad en 3 puntos de la periferia de la ciudad para preocuparse de los problemas sociales, comunitarios. Y se junta con esta idea de la OPS. Y entonces eso lo que nos dejó a nosotros como universidad fue, primero, una perspectiva de pensamiento crítica, influida de manera muy importante por el marxismo y otras corrientes de pensamiento crítico, la Escuela de Frankfurt, los estructural funcionalistas franceses, etcétera. O sea, las mujeres, toda esta cosa del feminismo, el tema del género, el tema étnico, que se ha nutrido con todo eso, es una cosa muy diversa. Pero la noción de lo estructural, o sea, la salud es consecuencia de cómo vive la gente en la sociedad. Eso está intacto. Es decir, esta perspectiva de pensamiento en general está vigente. En algunas partes más que en otras. Por ejemplo, tenemos grupos de economía que son profundamente neoliberales también en la universidad. Pero bueno, hay esta mixtura y esta corriente no se ha perdido. Es fundamental, es mayoritaria, digamos. También el tema de la proyección social y comunitaria, también. O sea, nosotros somos la única universidad que entra con sus alumnos a hacer prácticas en Chiapas con los zapatistas, porque los zapatistas cerraron la entrada del Estado mexicano a sus territorios, a sus comunidades. Y los únicos que pueden entrar ahí son los de la UAM Xochimilco, que hay una asesora ya de toda la vida que trabaja con los alumnos, enfermeros de distintas profesiones, y después de ahí vienen a hacer la maestría con nosotros. También nos heredó esa experiencia un modelo pedagógico que es muy rico. Yo lo estoy dando hoy día, todos los días de 8 a 11 con los niños de primer ingreso para explicarle cuál es la relación entre universidad y sociedad, con 3 contenidos. Uno sobre esta relación. ¿Qué es la universidad? ¿Cómo pertenece a la sociedad? El segundo es sobre ciencia. ¿Qué es la ciencia? Y el tercero es México, en este caso, y América Latina en el mundo. Entonces, es
algo así, ¿eh? Diario de 8 a 11, formando a los chicos que vienen de una educación individualizada, precaria, mala, porque son las generaciones formadas en una educación pública muy deteriorada en los últimos 35 años. Ahora, ¿qué queda? Queda en el modelo pedagógico. El modelo pedagógico está construido por trimestres. En cada trimestre como este del que yo les cuento, estas 3 horas mañaneras, se trabaja teóricamente, contenidos teóricos, y una investigación práctica. Entonces yo con estos alumnos, estos chicos están estudiando qué pasó con las pymes en la pandemia. Ellos deciden y eligen los temas. ¿Qué pasó con la salud mental en la pandemia? ¿Qué pasó me faltan 2 que ya se me olvidaron, pero ellos realizan una investigación. Yo te diría que lo más fuerte de la UAM, Xochimilco al menos, porque tienen distintas cosas las UAMes, es que estos jóvenes saben cuando salen, donde los pongan, saben plantearse un problema, saben plantearse conceptos, metodología y conocer. Y por lo tanto resolver en sus ámbitos específicos. Te diría que en salud nuestras licenciaturas están venidas a menos un poco. Es mi visión, yo estoy en el posgrado. Lo único que hago en la licenciatura es el primer trimestre, que es un tronco común para todas las licenciaturas. Pero yo diría que en salud tenemos riqueza, que es esto de la investigación modular, que conecta a los estudiantes con los problemas sociales, con el hospital, con el centro de salud, con la gente, porque ellos se plantean preguntas y tienen que responderlas, digamos, en grupos de 4 personas aproximadamente. Pero en términos de la currícula, nosotros hemos perdido la riqueza de la introducción en cada una de los trimestres de los temas sociales. Entonces sí hemos perdido cosas, ganamos otras, pero hay una confrontación académica interna sobre mantener el sistema modular porque es la manera de vincularlo. O sea, para nosotros la investigación modular, los contenidos teóricos, clínicos o básicos, ¿no? Si no se vinculan con algo, con el sujeto que le duelen los huesos en la comunidad, no, si no existiera eso, tal vez se perdería. Y también, fíjate que al principio, cuando se creó la UAM, teníamos problemas porque no había campo clínico para nuestros egresados. No se entendía qué diablos hacían, no podían hacer. Y entonces había una pérdida de capacidad de contratación de ellos, que hoy día está superada. Es más, las instituciones prefieren a la gente que viene de esta formación porque sabe resolver problemas, sabe plantearse las cuestiones. Entonces, a nivel comunitario, bueno, además nosotros tenemos clínicas odontológicas en barrios marginales. Tenemos, por ejemplo, nosotros estamos a cargo en la zona de Xochimilco, estamos a cargo de la protección ya no me acuerdo cómo se llama este anfibio, y entonces los agrónomos, los biólogos, los veterinarios tienen ahí una sede local, o sea, ahora estamos abriendo una sede veterinaria. Nunca hemos querido tener hospital clínico. Ha sido una discusión eterna en la UAM y no quieren. Pero dicen no, vamos a las clínicas del sistema público, del IMSS, de los hospitales del IMSS, de los distintos, vamos a mezclarnos con la gente. O sea, ese es un poco el principio. Pero eso es lo que te podría contar, Osvaldo. No sé si te contesté.
Yo creo que van a haber algunas preguntas sobre ese tema, porque aquí, entre los que te están escuchando, Carolina, no solo está nuestro director del Departamento de Salud Comunitaria, sino que también docente de nuestras líneas de intervención comunitaria, que en distintas etapas de la formación de nuestros estudiantes de pregrado, nosotros somos una facultad que integra carreras de la salud y de ciencias sociales, van a trabajar a los barrios. Y por lo tanto hay ahí un sello que nosotros queremos no solo cuidar, sino que mejorar en el tiempo. Entonces, la experiencia de ustedes que llevan mucho más años con esto, entonces, nuestro programa de comunitario tiene solo 10 años, ustedes tienen muchísimo más experiencia, así que aquí aprovecho de, no sé si Carlos o algunos otros quieren eh, preguntar más sobre el tema de la formación en línea comunitaria. Y que Carlos, sí, que le puedan contar también cómo vienen trabajando en sus comunidades brevemente, pero es importante el intercambio. Yo prefiero inhibirme en este momento y darle la palabra a Juan Carlos, a Paulina, a Camilo, que puedan contar un poco por dónde vienen sus trayectorias y qué paralelismo encuentran y cómo se complementa. ¿y qué inquietudes tienen? Porque seguramente deben tener muchas inquietudes y creo que es bueno tener este diálogo con una profesora Así con es. tanta experiencia en una universidad que fue de los que partieron con esto. Muy bien. ¿Puedo intervenir yo primero? Sí, adelante. Bueno, agradecer a Carolina por la presentación. Yo soy docente de la línea de intervención comunitaria. Mi experiencia ha sido básicamente la primera fase. El programa de intervención tiene 4 fases la nuestra, y yo imparto cursos en la primera fase. Y dentro de esos cursos, la primera actividad en territorio se hace en el segundo semestre de grado, y es una visita a un barrio, donde recién se empiezan los estudiantes a interactuar, a conocer el contexto barrial. Bueno, no la hemos podido hacer durante la pandemia de manera presencial, pero los años anteriores se hacía de manera presencial, con distintas metodologías participativas. Los estudiantes se acercaban al barrio principalmente con los dirigentes sociales. Eh, y ahí está mi inquietud, porque uno de los problemas que yo encuentro, o de las fallas que tiene el programa en general, que es una falla yo creo social, y hace mucho sentido lo que tú decías de un cambio cultural, un cambio político que involucra, es que muchos estudiantes lo toman como algo funcional, o sea, como parte de un ramo, parte de un curso. Entonces cuesta mucho de repente internalizar a los estudiantes que va más allá de un ramo, de una nota, de una evaluación, sino que meter el chip ahí de los estudiantes que lo vean como un aprendizaje, una experiencia de vida, en ese sentido. Es una pregunta. Y si me permito hacer otra pregunta, es, desde la experiencia de ustedes, ¿hasta qué punto hay que, no sé si la palabra es concientizar, educar, formar a los vecinos y vecinas acerca de estos temas? Porque muchas veces pasa que, claro, se puede decir, vamos al barrio a conocer la realidad del barrio, pero qué tan importante es que los vecinos y vecinas sepan estos temas, o sea, reconozcan qué es lo que es un determinante social, reconozcan qué es lo que es la salud comunitaria, reconozcan eso. O sea, es importante transmitir eso, o es mejor llegar al barrio y que los vecinos y vecinas cuenten desde sus propias realidades, de sus propios saberes, lo que necesitan. Es una pregunta que yo por lo menos me hago en el sentido, ¿hasta qué punto hay que intervenir esos saberes? Esas son mis preguntas. Bueno, no es fácil motivar a los estudiantes, o sea, nosotros también tenemos ese problema. Por ejemplo, estos chicos que yo recibo de 17, 18 años, que vienen ahora en esta ocasión que me tocó, que llevo como 5 semanas con ellos, vienen de educación pública en general, con un muy bajo nivel, no tienen idea en qué mundo viven, los chicos no tienen la menor idea. Entonces, claro, empezamos a leer noticias, a ubicarlos, a mostrarle la función social del profesional de la salud o del profesional, porque son de comunicación, de
todo. De que se pregunten sobre qué les pasa, pero en realidad es difícil. A nosotros en la maestría en medicina social recibimos dos tipos de alumnos, o alumnos muy politizados que vienen acá porque quieren eso, o los alumnos que son rechazados de las especialidades, o sea, que no caben que no fueron aceptados. Y nosotros, en ese sentido, hemos tenido buena experiencia porque los logramos transformar, digamos, ya son sujetos formados con licenciatura. Pero es difícil, o sea, si tú vives en una sociedad individualizada, bueno, como las nuestras, es muy difícil tener sujetos de familias, además, muy despolitizadas, en el buen sentido de entender que son sujetos políticos, que no van a ser solo técnicos, que son sujetos políticos. Si eso no lo tienen internalizado, nuestro aporte debiera ser ese. Pero ¿cómo se hace? Depende, dónde, cuándo, con quiénes. Entonces, es algo que es muy difícil de motivar. Es como cuando a nosotros en la Facultad de Medicina nos obligaban a ir a las clases de historia de la ciencia, o cómo se enseña la física o las matemáticas. No hay ninguna motivación, o sea, es una transmisión de conocimiento sin sentido. Entonces, si el estudiante no adquiere sentido de la importancia de lo que hace, ¿no?, va a seguir pasando por ahí por la nota o porque tiene que cumplirlo. Entonces es un gran tema que no sé cómo se resuelve. Pero lo que sí te digo es lo siguiente, que no sé cómo hagan ustedes esa visita a los territorios, porque nosotros, por ejemplo, lo hacemos con una pauta de investigación. O sea, donde el grupo de investigación o no sé, individualmente o colectivamente, se plantea preguntas a conocer, porque en realidad la función de la universidad es conocer, más que intervenir. Nosotros estamos en una etapa donde formamos. Entonces la actividad fundamental es formar y por lo tanto es ir a conocer. Y por lo tanto un protocolo de investigación, aunque sea reducido, pequeño, mínimo, debe ser la herramienta con la que va a conocer y a preguntarle a los vecinos, a lo que sea, ¿no?, según la estrategia metodológica. Y eso lo puede enganchar, porque ellos además se comprometen con su proyecto. O sea, yo a las 6 semanas ya tengo a todos con un protocolo listo, donde ellos tienen que hacerse cargo de tener lista su herramienta para empezar la investigación a la 7ª semana, ¿no? De manera que ese creo que puede ser un gancho. O sea, encargarles una investigación que ellos desarrollen, por modesta que sea, conocer las características de la vivienda y la salud, o sea, vivienda y salud, las condiciones de alguna de los determinantes, ¿no? Recreación y salud, y mirar a los niños, ¿qué está pasando? O sea, eso creo que puede ayudar a motivar, porque los responsabiliza y los hace cargo de algo. Así es. Profesora Carolina, le cuento, después le podemos mandar una aproximación al programa, pero tiene tal dimensión, porque son 6.000 estudiantes solo de salud por año trabajando en los territorios, y previo a la intervención
por llamar la palabra que no nos gusta hablar de interacciones comunitarias. Hay un equipo de facilitadores que se llama Fase Cero que van trabajando con las comunidades en un compromiso a 4 años. Después los estudiantes tienen diferentes instrumentos, entre otros se aplica una encuesta de bienestar y calidad de vida muy similar en lo que tú estás indicando, como observando aspectos de la vivienda, territoriales, y hay aproximaciones cualitativas y algunas más cuantitativas. Pero es muy, muy cierto lo que dice Juan Carlos, es decir, estamos en un momento en que de hiperinformación, de estar hiperconectados y a la vez muchas veces no conocer el propio contexto o los contextos de los propios barrios, o inclusive tener una cierta necesidad de no pertenencia al barrio, porque es un barrio muy humilde, ¿eh? Y querer pertenecer a otro estrato socioeconómico rápidamente o al estrato de los trabajadores de la salud, y ni siquiera usando la palabra trabajadores. Entonces, los sistemas de identidades, los sistemas de pertenencia están todos hoy puestos como en un momento crítico. Y por más que se use la tecnología y aprendan con drones, que aprendan con mapas, todo lo demás, esto del encuentro que rescata Juan Carlos y que rescatas tú y que Osvaldo impulsa, es extremadamente importante, esta sensibilidad no funcional, sino que de alguna manera que sea un eje de la formación. Hay mucho ahí para compartir. Creo que hay que darle la palabra a otra de las personas que están por aquí. Perdón lo extenso. No te escuchamos, Osvaldo, está silenciado. No, que tenemos decía que teníamos todavía algunos minutos para aprovechar y sacarle el jugo a Carolina y Sí. que ver si alguna o alguno tiene alguna otra cuestión, interrogante que hacerle a nuestra querida profesora invitada. Hola, yo por acá. Hola, Adelante. Paulina. Hola Carolina, mucho gusto. Bueno, como ex estudiante de la UTLA, pasé por estos 4 años de la línea de intervención comunitaria como estudiante. También he trabajado como dentro de las tutorías, acompañando a docentes también en la orientación de algunos procesos con los estudiantes ya. Y yo creo que estar en ambas partes de la línea de intervención, en los procesos, en el proyecto, primero como estudiante, después ya más desde el área de docente, como más desde la supervisión, yo creo que abren distintas preguntas, como decía Juan Carlos, cómo encantar a los estudiantes en demostrarles que finalmente este es el camino, ¿cierto? No solo voy por la nota, ¿sí? No solo voy porque tengo que cumplir finalmente el proyecto, cumplir plazos, etcétera, sino cómo me vinculo con la comunidad. Pero no solo cómo me vinculo yo con mi grupo que siempre trabajo, sino lo que se intenciona también desde la LIC es que es transversal en las carreras de salud al menos, y que también de repente nos topamos con otras disciplinas, ¿sí? Nutrición, enfermería, yo soy terapeuta ocupacional, ¿sí? Fonoaudiología. Entonces, como que yo creo que está la intención, pero que no se concreta más allá dentro de lo interdisciplinar, que funciona, considero yo que es fundamental, ¿cierto?, para esta intervención comunitaria. Mi pregunta va un poquito hacia allá. ¿Ustedes cómo lo han trabajado desde lo interdisciplinar? Porque a lo mejor desde el pregrado todavía está un poquito tibio, por así decirlo. Hay una intención, pero no se concreta. Y no sé si ustedes han tenido esta experiencia desde ¿cómo decirlo? Desde el pregrado
el trabajo interdisciplinar o la formación desde lo interdisciplinar, o si la verdad que es más posible después, ¿cierto? En un posgrado o ya en la práctica misma de la profesión. Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Gracias, Paulina. Bueno, si por interdisciplinar estás entendiendo la comprensión de los fenómenos desde distintas disciplinas, no sé si esa es tu acepción, porque hay interpretaciones. Pero mira, el tema es el siguiente, o sea, y yo creo que la UAM en eso ha avanzado históricamente, tenemos, no sé, creo que 50 años ya de experiencia. Porque el tema es el siguiente, y ahí nos metemos en un tema de la ciencia. No sé si me voy a ir para otro lado, Paulina, pero mira, la cuestión es que las disciplinas como formación histórica de la intervención de los procesos de formación científica, que tienen, no sé, 200 años, ¿no? Nos hemos ido hiperespecializando. Y resulta que cada disciplina y cada profesión a veces tiende a manejar sus objetos de manera particularizada. Entonces está muy difícil entender la realidad cuando tú la miras disciplinarmente. Entonces efectivamente la interdisciplina es una estrategia para mirar desde, tú pones, no sé, es que depende cómo la entendamos, pones una enfermera, un médico, un kinesiólogo para mirar un proceso que además no pueden ser procesos individuales, o sea, tenemos que mirar procesos sociales. O sea, en comunidad no podemos estar mirando a personas, estamos mirando procesos sociales que tienen una forma de caracterizarse porque obedecen a grupos, y esos grupos tienen una forma de organización, de organicidad, que es la clase, la etnia, el género, la preferencia sexual u otra cualidad específica. Pero entonces, esta mirada interdisciplinar sobre un grupo y una problemática. ¿Cuál es la problemática? Yo siento que a veces nosotros hablamos más de transdisciplina, o sea, estamos en otro momento donde nuestros académicos, a no ser que sean especialistas de alguna cuestión específica, incluso los que enseñan anatomía o fisiología, o los odontólogos que empiezan con la muela y terminan con la muela. Y entonces la primera observación es, oye, la muela pertenece a un sujeto, una boca pertenece al sujeto, el sujeto a una comunidad. ¿A qué comunidad pertenece esa muela? O sea, perdón, tenemos un pensamiento reducido, reduccionista por nuestra formación positiva. Las disciplinas tienen una formación positiva. Entonces ya hablar de transdisciplina o de interdisciplina ya es un poquito más amplio, es decir, estamos entendiendo, porque en realidad el conocimiento es sobre algo específico de toda la inmensidad conocible, es sobre algo que vamos a trabajar. Y entonces mirar ese algo desde una perspectiva clara o particular, ¿no? Supone que es un fenómeno complejo, aunque sea particularísimo. Y esa complejidad no la puedes mirar si no es desde diversas miradas interdisciplinares o transdisciplinares, o también volviendo, digamos, a los sujetos políticamente o con una comprensión más política de su quehacer, en el sentido que no puedo conocer algo particular si no conozco el contexto, si no conozco cómo es la sociedad, cuáles son las dinámicas sociales, cómo afectan las subjetividades particulares. O sea, plantearnos sobre problemas súper reales.
a veces queremos empujar a los alumnos a seguir formalidades. Y entonces los alumnos no se enganchan ni por ahí. Entonces también la pregunta que yo le haría a Carlos, ¿quién hace el cuestionario que aplican los alumnos? ¿Los alumnos? Nosotros, por ejemplo, lo que les decimos a nuestros estudiantes cuando les decimos cómo vamos a ir a conocer X problema. Lo primero que les decimos, olvídense del cuestionario. El cuestionario es el último paso metodológico, incluso técnico. Es el elemento técnico, una de las técnicas a usar. Pero primero tenemos que preguntarnos una serie de cosas sobre el problema, antes de saber qué vamos a aplicar, porque lo que hacen los estudiantes vienen con esa idea de que investigar y conocer es aplicar un cuestionario. Y entonces hemos cambiado el sentido de la dirección del conocer. Entonces tenemos que recuperar el conocer desde las aproximaciones sucesivas al problema hasta que podemos aterrizar en cómo lo vamos a conocer. Pero bueno, Paulina, no sé si te sirvió de algo mi comentario, pero bueno, es lo que me sugiere. Sí, muchas gracias. Carlos Bravo está queriendo preguntar. Hola, buenas tardes ya. Buenos días todavía. Perdón. Lo que pasa es que estaba pensando con estas preguntas que se le han hecho a Carolina. La verdad que me queda la sensación de que esta formalidad de pregrado, quizás de posgrado y todo lo demás, tenga relevancia con el análisis cuantitativo que se le hace a todo. En el fondo, todo es medible, a todos nos pesan, nos evalúan midiéndonos, entonces también quizás nuestra formación tenga que ver con eso, ya que en pregrado hay muchos ramos cuantitativos y muy pocos cualitativos, entonces yo tuve la oportunidad de hacer un trabajo en el ámbito cualitativo, lo que me permitió insertarme en una pequeña investigación que yo realicé y comprender un fenómeno desde esa postura. Entonces, la idea es cómo poder, para insertarse en la comunidad también siento que es importante lo cualitativo y ver cómo en realidad esa comunidad funciona para poder ver cuáles son sus necesidades, quizás sus debilidades, sus fortalezas. Entonces, ¿cómo poder cambiar esta mirada que siempre ha tenido más peso el análisis cuantitativo de las cosas? Esa es mi pregunta en el fondo. Tienes toda la razón, Carlos. O sea, es que tenemos que hacer consciente y significarnos que venimos de una tradición positiva, o sea, de un tipo de ciencia que mide, pesa, y que lo que no se puede medir y pesar no tiene importancia. Entonces, por eso que ha habido un desdeño desde esa mirada, y por eso que es necesario ampliarse a la inter o transdisciplina o como le llamemos, no importa, pero en realidad en el fondo lo que estamos hablando es de recuperar las dimensiones complejas del fenómeno que queremos conocer. Y entonces ese reduccionismo de que vamos a aplicarle la encuesta o ¿no? Parte de un desconocimiento del problema como complejidad y queremos verlos en sus aristas más evidentes. Y vamos a conocer lo más evidente a través de cuantificar, sumar, medir, pesar. Tienes toda la razón, pero eso obedece a un método científico que ha impregnado lo biomédico, desde luego, o lo biomédico impregnó en las ciencias sociales esa visión. ¿Sí? Entonces necesitamos superar eso y pensar los problemas desde su
propias esencias, cualquiera sea. En trabajo comunitario, ¿por qué en el centro de salud opera desde las 7 a las 10 de la mañana? ¿A qué lógica obedece? No sé, por decir algo. ¿Quiénes vienen a esa hora? ¿Quiénes dejan de venir? No sé, plantearnos problemas de la realidad complejos, aunque sean simples, pero en su complejidad, es decir, zafarnos de la mirada normativa, o sea, de la que organiza desde la cabeza los fenómenos sociales que vamos a conocer, cuando es al revés. Necesitamos construir la trama para conocer ese problema a partir de ese problema. Entonces yo diría que esto que ustedes llaman, que debiera, no quiero opinar, pero esto que es intervención ya supone una orientación que en términos democráticos no es nada democrático. Voy a un lugar a intervenir. O sea, ya en estos tiempos esa cuestión es ni en la academia ni en la sociedad es aceptable. Nadie interviene en nada. O sea, aquí construimos entre todos. Entonces es un tema ahí para su... No quiero opinar y perdón si soy un poquito... pero naturalmente eso no puede construir un conocimiento que sea productivo y que interese a los chicos, a los grandes, a los que sean. ¿Por qué? Porque no vamos a intervenir. Para empezar, vamos a conocer. ¿Y cómo vamos a conocer? A partir de lo que a los alumnos les sugiera interesante en ese territorio conocer. Y hay que entregarles el poder para que lo hagan. Ellos tienen que decidir qué es lo que en el territorio y la comunidad les parece sugerente de conocer. Y a partir de ahí, pensar el problema. ¿Cómo nos acercamos? ¿Cuáles son los conceptos fundamentales? O sea, una trama teórica que explique el problema. ¿Cómo hacemos un objetivo? Bueno, todo eso que seguro ustedes hacen, pero la cuestión es cómo se plantean el problema y quién decide sobre lo que van a investigar. Yo creo que ahí hay un tema que tiene que ver con toda la concepción que tenemos de la ciencia, del quehacer universitario, o sea, el método histórico ya no sirve, se quedó chico hace rato, porque sirve para reproducir la sociedad como está, no para transformarla. Entonces, conocer para transformar supone entregarle a los sujetos la capacidad de conocer, de construir conocimiento y entregar el conocimiento o construirlo junto con la comunidad y mirarlo en todas sus aristas, porque ya lo cuantitativo, tal como tú dices, Carlos, no explica un problema. ¿Cuánto plástico hay en el mundo? ¿Cuántas toneladas hay? ¿Cómo se afectó con la pandemia? Esa es la otra investigación que están haciendo estos alumnos míos. ¿Cómo afectó el manejo de la pandemia el tema de la contaminación? Entonces, pero ellos se lo plantearon. O sea, yo lo único que dije fue, tiene que ser un problema social vinculado con la pandemia y que afecte la salud. Por alguna vía, porque la salud no es que sea multifactorial, no, está socialmente determinado. Lo que pasa en la sociedad, en las pymes, en la economía, afecta la salud de los sujetos que trabajan ahí. Sí, bueno, yo diría que hay que cuestionarse el modelo conceptual de la ciencia con el que trabajamos, ampliarlo a una mirada más cualitativa, en efecto, como tú dices, porque en realidad lo cualitativo es el fondo, lo cuantitativo es la forma, es el estado de la cosa, pero no es la esencia de la cosa. Entonces, bueno, ahí creo que tienes toda la razón, yo me sumo a tu comentario también. Quiero aclarar igual
por el programa de intervención comunitaria, con ese nombre que ya se ha propuesto el cambio. Esperamos que la burocracia funcione, que la aproximación del encuentro con el barrio no es la aplicación de una encuesta, sino que son una serie de encuentros en los cuales se conversa con líderes sociales, con las personas que representan a las comunidades, y que después paulatinamente hay aproximaciones sucesivas con diferentes metodologías, y que las bases conceptuales de la línea de intervención comunitaria, con ese nombre terrible, están basadas en la mirada de Paulo Freire, de Leonardo Boff, de todo lo que ha sido la construcción de las epistemologías del sur, ¿verdad? Pero siempre hay tensiones por la sociedad en la que uno vive, y los modelos también universitarios, en un modelo en Chile en el cual todo tiene que ser cuantificado en salud, en educación, y si no hay indicadores, si no hay números, parece que no existiese lo que se produce. Entonces, esto de estar midiendo impactos genera también estas contradicciones en los equipos docentes, en los estudiantes, ¿eh? Porque lo cualitativo parece que fuera agua en las manos. Bueno, es muy interesante todo esto, pero nosotros queríamos escucharte, Carolina, además, con esta gran invitación, ojalá que lo podamos reiterar, pero porque la experiencia de la UAM es, bueno, simplemente admirable. No sé, Osvaldo, si tú cierras ahora o vamos a tener una ¿Había nueva alguien que fase. pedía la palabra? A ver quién. Belén quería preguntar. Belén, adelante. Adelante. Hola, sí, igual me Hola. iba a extender un poco más y me di cuenta de que estábamos finalizando, así que... No, adelante, adelante, tranquila, tranquila. A mí igual me genera dudas con respecto a lo que estábamos conversando, porque claro, lo estamos planteando desde un universo educacional o universitario, sin embargo trato de extrapolarlo hasta la APS en esta actualidad. Me genera un poquito de ruido porque yo que trabajo en APS, que trabajo en un sistema comunitario supuestamente, se nos niega esta parte más cualitativa, que era lo que comentaba mi compañero igualmente, donde priman los números, donde prima la capacidad de nosotros de resolver problemáticas en la sociedad, en la comunidad, pero no con la comunidad. Entonces yo sé y lo entiendo que desde la APS por lo menos tenemos que generar un cambio a nivel ministerial y eso tenemos para largo. Pero a nivel local, ahora, ¿cómo podemos intervenir y generar este cambio? Yo lo digo porque yo voy a ser bien sincera y aquí me salgo un poquito del esquema. Yo he hecho algunas intervenciones comunitarias donde me han tirado la oreja a la jefatura porque no estoy haciendo lo que ellos quieren, pero es lo que la población necesita. Entonces, ¿qué hago ahí? ¿Qué hago en este momento? ¿Cómo me enfrento a esto? Eso. Gracias, Belén. ¿Qué hace? Yo digo seguir insistiendo en lo que haces, porque es que también necesitamos entender que vivimos dentro del sistema de salud, pero además en contextos como los que tenemos, especialmente en Chile. Lo institucional es supremamente vertical y donde la norma, o sea, si hay algo en Chile que a diferencia de México, aquí la norma se respeta mucho menos que en Chile, pero en Chile los chilenos son muy disciplinados. Entonces hay una disciplina autoimpuesta en cada uno para cumplir la norma. Y eso que tú haces, Belén, es lo que hay que hacer. O sea, la única manera de transformar algo es si tú dices que eso es lo que necesita la población, insistir en eso, porque eso permite modificar la norma. O sea, miremos el ejemplo de Chile hoy día con la constituyente, o sea, ¿qué es lo que impone una posibilidad como esa? La gente en la calle, el levantamiento, si no, o como dice el tango, el que no llora no mama, o sea, no, ¿qué es eso? Entonces, efectivamente, en sociedades tan verticales,
hay que introducir elementos para horizontalizar. O sea, en el fondo, todo tiene que ver con eso también, cómo democratizamos los procesos. Y entonces poder poner la voz, yo te diría, cómo se transforma efectivamente cuando hizo la introducción, no sé si Calvo o Osvaldo dijeron, bueno, estamos en los territorios. Bueno, los territorios donde hay que definir los problemas con la gente, o sea, cómo el centro de salud o el CEFAM o el que corresponda, la municipalidad, no sé, plantea con la gente los problemas y en torno a eso se trabaja. Y va a haber un choque con la norma, o sea, naturalmente, porque la norma además está hecha dentro de un sistema que es profundamente antidemocrático. En general, el contexto. Esto de que hablemos, yo les quiero confesar que escuché a los, no sé cómo se llaman, ya no me acuerdo el nombre medio de la constituyente, que hubiera un pueblo que no conocía y que por primera vez los escucharan hablar en su lengua, y no son los mapuches ni los quechuas ni los rapanui, no, estos del Magallanes. O sea, me dio vergüenza. Dije yo, ¿cómo es posible? ¿Dónde vivimos todo este tiempo? ¿Por qué no los escuchamos? ¿Qué pasó? Y lo que pasa es que vivimos en una formalidad impuesta, instituida, donde no conocemos nuestra realidad, o sea, estamos mirando lo que tenemos que mirar. Entonces yo te diría, hay que seguir haciendo eso. Solo agregar en lo posible antes de, yo lo entiendo y lo comprendo, pero también me genera un ruido tal vez el hecho de que lo intento, pero bajo el miedo. ¿Por qué? Porque ahora actualmente, y no sé si a mis compañeros les pasará, a los que están en APS, si no les gusta, te vas. Y en este momento no estamos en una condición, como por así decirlo, de perder trabajo. Entonces, como que yo igual lo intento, pero a veces también me gana el miedo porque tengo que también mantener y solventar ciertas prestaciones. Entonces, ¿cómo llego a ese punto en esta situación actual? Solo es como una reflexión, más que una pregunta, es una reflexión, porque yo igual voy a intentar, porque le voy a llevar la contraria siempre en ese sentido a mi jefatura o a la población cuando no ven a la persona como primera instancia, pero también está detrás el miedo a que por yo querer hacer un bien mejor, termine, como uno dice coloquialmente, trasquilado. Es un dilema que se resuelve en realidad con la juntar fuerza, ¿no? O sea, si no tenemos fuerza, es difícil mover las cosas, y está complejo. No obstante, el contexto actual chileno, que es súper movido, esto que tú cuentas, se fijan cómo choca con lo que uno ve de lo que está pasando. O sea, en el fondo está muy difícil mover las estructuras autoritarias en todos los ámbitos, incluido el conocimiento mismo. Yo creo, disculpe, yo creo, compañera Belén, que la vocación es la mejor herramienta que tienes para enfrentarlo. Aquí hay para cerrar ya, porque estamos abusando mucho del tiempo de Carolina. Hay un compañero Barra que quiere preguntar. Hola, buenos días. Bueno, había hecho por escrito, pero ahora que me da la oportunidad de conversar, según su experiencia, ¿por medio de qué estrategia es recomendable trabajar con esa comunidad trabajadora? Esa comunidad que se encuentra desempeñándose en labores de trabajo o estudios que casualmente están en los mismos periodos de tiempo que se encuentra trabajando en la atención primaria. ¿Cómo podemos llegar a esa población que tanto cuesta y es la gran población que está descompensada hoy en día? ¿Te refieres a los que acuden al centro de salud o
o al territorio, a la gente en sus unidades vecinales. A esa comunidad que se encuentra trabajando, me explico un poquito más. Por ejemplo, la gran mayoría de las personas trabaja de 8 a 5 del día y es la misma horario que nosotros trabajamos en los spam para poder trabajar con la comunidad. Entonces esa comunidad en cierta parte queda de lado o se nos olvida y precisamente es esa población la que se tiende a descompensar o afectar a los demás. O sea, no hay compatibilidad claramente, ¿no? Por lo tanto, hay que hacer algo para estar a las horas que ellos están disponibles, cambiar los horarios, no sé. Ahora, cuando ustedes hablan sobre el territorio y las preocupaciones de los trabajadores y sus organizaciones, ahí yo no sé, Carlos, Osvaldo y los compañeros, cómo sitúan los problemas, o sea, porque creo que ahí tal vez puede haber nosotros, por ejemplo, y le decimos incluso a nivel de doctorado, cuando nos presentan un protocolo para hacer política de salud, no, es que nosotros en la universidad conocemos. Los resultados de tu investigación pueden servir para hacer política pública o para hacer intervenciones, pero si tú te planteas conocer, el segundo paso es conocer qué. Si son estas comunidades de trabajadores, ¿qué es lo que efectivamente quieres conocer de ellos? Entonces el acercamiento también no es de arriba para abajo, sino que, oye, como profesor o miembro del, no sé, es que no sé en qué calidad irías tú con los trabajadores, pero es establecer un vínculo para producir un conocimiento sobre algo específico. Las condiciones de salud, el apego a los tratamientos, el apego a la atención, no sé. O sea, definir el objetivo también es súper importante, o sea, la posición frente a los otros y por otro lado la identidad del problema a trabajar. Y eso establece una posibilidad de vínculo con el otro. Si el otro tiene súper claro o contribuye a construir el problema e investigar, ya sea modificar el horario, no sé, es que no sé bien, no logro entender bien si tú eres trabajador del CEFAM y no atiendes a la gente que son los que después llegan al hospital porque se descompensan, no sé bien dónde está situado, pero o sea, la idea es poder, no sé cómo son y Carlos me podría decir mejor, más precisamente, pero el tema es plantearse preocupaciones a conocer con las poblaciones correspondientes donde construimos juntos un objeto de estudio. Y ese creo que es un tema central, donde yo no voy con mi conocimiento así, sino que, bueno, sí tengo una idea, pero la afino con los sujetos y voy trabajando con ellos, construyendo con ellos. Entonces, estas relaciones con la organización de base o los dirigentes, ¿en torno a qué? No puede ser suelta, tiene que tener un objetivo súper específico y particularizado para poder entrar en dinámica de conocimiento conjunto para producir transformaciones de la cabeza y de la realidad, digamos. Pero para eso hay que partir por acá, o sea, si no somos capaces de cambiar nuestro switch de cómo hacemos nuestra construcción de conocimiento y fijamos los problemas y trabajamos sobre esos problemas específicos con por ejemplo, el equipo de salud del centro de salud, esto que dice
Ay, te me perdiste. La chica que tiene, Belén. Belén puede proponer una estrategia de investigación en su centro de salud sobre ese tema. ¿Cómo hacemos de manera que se despersonaliza también? Y tú entras a proponer hacer una propuesta más colectiva para cómo se trabaja este problema. No sé, estoy diciendo cosas vagas, pero la cuestión es, tampoco somos héroes y heroínas, y la realidad no se mueve con nosotros solamente, se mueve con los demás. Carolina, un abrazo enorme. Está claro que aquí tenemos que estrechar el vínculo entre nuestra facultad y ustedes. Somos hermanos, nosotros más jovencitos, pero estamos tras el mismo sueño, así que ya estaremos en contacto para futuras aventuras en común. Te damos infinitas gracias, Carolina, y bueno, estaremos ya en contacto. Muchos cariños. Muchas gracias a cada una y cada uno. Ha sido un placer y con gusto, un gusto, Carlos, Osvaldo y compañeras y compañeros. Ha sido muy bonito esto. Siempre es rico volver a la patria, aunque sea de esta forma. Así que rico tenerlos. Gracias. Mira, Patricia Grau te manda saludos también desde acá, en Chile. Ya se sabe que estás por aquí, en este formato. Así que todo un mundo, es un pañuelo también. Sí, así es. Un gusto, y quiero, ya les mandaré invitaciones porque va a haber en México el Congreso de la asociación, bueno, está en Uruguay, perdón si me alargo, Osvaldo, pero en Dominicana va a ser el Congreso de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, que entiendo que todavía pueden mandar algún trabajo de lo que estén haciendo, de sus preocupaciones grupales, no sé. También va a haber un congreso que organiza también los uruguayos, pero va a ser en México, el de la Asociación Latinoamericana de Sociología, que también hay un área de salud donde pueden mandar sus trabajos. Y bueno, así, cosas que están pasando en esta región muy interesantes. Les mando un abrazo inmenso y ha sido un placer. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Que estés bien, cariños. Chao.